Queridos hermanos, que la paz y el gozo del Señor esté en sus corazones. Les saluda su amigo y hermano en Cristo, Rubén García. Bienvenidos a esta bendita señal de luz católica, María Visión. Y bueno, vaya preparando su corazón, su mente, todo su ser para entrar en el tema de la reflexión de este día. Quiero mandar saluditos a todos los hermanos que nos escriben a mi Facebook, a los correos electrónicos y demás. Que el Señor les bendiga y vaya preparando su corazón, y vamos a disponerlo viendo este bello video de nuestro hermano Dani Muñoz con el bello canto Solo Jesús. Quien me ama sin medidas, solo Jesús. Quien me llena de alegrías, solo Jesús. Quien por mí dio su vida, solo Jesús. Quien me sana las heridas, solo Jesús. Quien me ama sin medidas, solo Jesús. Quien me llena de alegrías, solo Jesús. Quien por mí dio su vida, solo Jesús. Quien me sana las heridas. Mi Señor, es mi Señor, es mi Señor, Jesucristo es mi Señor, es mi Señor, es mi Señor, es mi Señor, Jesucristo es mi Señor. Él ha vencido, solo Jesús. El sepulcro ha removido, solo Jesús. Con su sangre Él me ha ungido, solo Jesús. Y es por eso que hoy le digo, solo Jesús. A la muerte Él ha vencido, solo Jesús. El sepulcro ha removido, solo Jesús. Con su sangre Él me ha ungido, solo Jesús. Y es por eso que hoy le digo, mi Señor, es mi Señor, es mi Señor, Jesucristo es mi Señor. Bueno, queridos hermanos, pues qué bello y qué alegre canto. Solo Jesús, solo en Jesús hay libertad, solo en Jesús hay paz, hay gozo. Y el tema a reflexionar en este día lo hemos titulado Vence a tu Goliat. Vence a tu Goliat. Y quiero que sea la bendita palabra de Dios la que nos ilumine. Y vayamos al Salmo 56 en el versículos del 3 al 4, y dice la palabra de Dios así: cuando siento miedo, confío en ti. Todo el día me acosan mis adversarios, son muchos los que me atacan con altanería. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Queridos hermanos, en nuestro caminar, quizás esas adversidades, esos adversarios, enemigos de nuestra alma, salen a atacarnos todo el día. Y de repente humanamente sentimos miedo, y dice la palabra, dice más bien el salmista, nos invita a que cuando tengamos miedo tenemos que confiar en Él. Que los adversarios vienen y quieren atacar de una forma u otra, pero cuando nos llega ese miedo, empecemos a confiar en el Señor. Empecemos realmente a confiar en su palabra.
Nosotros hemos escuchado muchas veces la historia de David cuando pelea con Goliat, y muchas veces de repente hemos visto quizás o nos preguntamos, ¿cuál es tu Goliat? ¿Cuál es ese gigante que hace que tú y yo quizás tengamos miedo? ¿Qué hace que tú y yo nos llegue la cobardía, la incertidumbre, la duda, la desesperanza? ¿Cuál es ese gigante que quizás en el día de hoy tú estás pasando, querido hermano, querida hermana? Y cuando David de repente, Goliat, un gigante, y nosotros quizás estamos como ese David, pequeños, quizás nos sentimos una nada, quizás nuestra dignidad está pisoteada. ¿Y cuál es ese gigante que no nos deja caminar, que no nos deja llegar a esa meta a la cual estamos llamados todos los hijos de Dios, todo el cristiano católico, para llegar a esa plenitud, a esa meta que es el Señor? Y de repente ese gigante nos aterroriza, hace que tengamos miedo. Y déjeme decirle, usted, la historia de David y Goliat es muy larga, usted la puede encontrar en el primer libro de Samuel, usted lea todos los capítulos ahí. Pero si nosotros vemos cuando nadie se quiere enfrentar a este gigante, y Saúl prepara a David y le empieza a poner toda esa armadura, lo empieza a preparar, y dice la palabra que él no podía caminar, que él se sentía incómodo, que él no estaba acostumbrado a usar toda esta armadura. ¿Y qué es lo que hace David? Y veamos que la palabra de Dios no lo confirme. Vayamos al primer libro de Samuel, en el capítulo 17, versículo 40. Usted lea todo el libro de Samuel y va a ver a detalle toda la vida de David. Y de una forma u otra, ya cuando les decía anteriormente, cuando Saúl le pone toda la armadura y él no puede caminar y demás, y dice la palabra de Dios de esta manera. Entonces, primera de Samuel, capítulo 17, versículo 40, y dice: y se lo quitó de encima, tomó luego su bastón, eligió en el torrente 5 piedras pulidas, las metió en su morral y se dirigió hacia el filisteo con la honda en la mano. Palabra de Dios. Queridos hermanos, quizás ese gigante, ese Goliat, nos está atacando de diferentes formas. Y quizás de repente ha venido quizás un Saúl y de repente te ha querido proteger con la limpia que te dio, te va a hacer el brujo, con el amuleto que traes en la cartera, te ha llevado para que te lean las cartas y tantas situaciones más. Y hoy el Señor te invita que de una forma u otra tú te despojes de esa falsa armadura que propone el mundo. Y así como David, él se quitó toda esta armadura y de una forma u otra, dice la palabra, tomó su bastón. Tomar ese bastón, esa confianza en el Señor, esa confianza en Jesús. Eligió 5 piedritas pulidas. Elegir todas las, más bien, hacer propias toda esa armadura que nuestra Iglesia Católica da, todos los sacramentos donde recibimos la gracia del Señor, usar la palabra, usar esas piedritas pulidas. Y dice la palabra que se dirigió hacia el filisteo con la honda en la mano. Cuando tú tienes la protección del Señor, te puedes dirigir a ese gigante con valor, porque es el valor que Cristo te está dando, es la confianza que Él te está dando, y dirigirte hacia ese gigante. Muchas veces, cuando de repente vemos, vuelvo a repetir, ese gigante, nos paralizamos. Y quiero detenerme aquí, hablando de las 5 piedritas. La Santísima Virgen María dice que el Señor nos ha dado 5 piedritas y una de ellas es la oración. Usted quiere atacar su gigante,
empiece a orar. La oración, un diálogo con el Señor. Señor, yo solo no puedo vencer este gigante. Yo, Señor, solo no puedo vencer esos adversarios que me atacan día y noche. Yo solo no puedo, Señor. Necesito, Señor, dialogar contigo. Necesito, Señor, la oración. Necesito hablar contigo y reconocer mi debilidad, que yo solo no puedo, que necesito de tu gracia, que necesito de tu fuerza. Yo al ver ese gigante inmenso, de repente me llega el miedo, me llega el temor y retrocedo. Pero dice David que al tomar ese bastón, que al tomar esas 5 piedras pulidas, con la honda en mano, se dirigió hacia el filisteo, se dirigió a Goliat, se dirigió a ese gigante. Entonces la Santísima Virgen María nos menciona y nos invita que tomemos esas 5 piedritas. La primera es la oración. Empiece a orar, empiece a dialogar con nuestro Señor. La segunda piedrita es la palabra de Dios. Enamórese de la palabra de Dios. La palabra de Dios es un manual de vida que le va a dirigir qué hacer, qué no hacer, por dónde ir, por dónde no ir. La palabra de Dios es un manual de vida. Segunda piedrita. Tercera piedrita, confesión mensual. Quizás de repente podemos decir, yo no tengo pecado mortal. De repente, pues mentiritas, pecados veniales. La Santísima Virgen María dice, agarra tu tercera piedrita, confesión mensual. Confesión mensual, aunque no haya pecado mortal. La cuarta piedrita, Eucaristía. Eucaristía, necesitamos fortalecernos del pan de vida. Necesitamos fortalecernos de Jesucristo, Eucaristía, visitarlo al Santísimo, recibirlo en la Eucaristía. Cuarta piedrita. Quinta piedrita, ayuno. Entonces sí, cuando tengamos, y hay muchísimas más herramientas que de una forma u otra nuestra iglesia nos ofrece, los sacramentales, las bendiciones, pero la Santísima Virgen María nos enfoca, se concretan en estas 5. Apunte ahí, oración, primera piedrita. Segunda piedrita, palabra de Dios. Tercera piedrita, confesión mensual. Cuarta piedrita, Eucaristía. 5 piedrita. Quinta piedrita, ayuno. Entonces sí, cuando usted hoy sí tome ese bastón del poder de Dios, de esta seguridad, de esa confianza en el nombre de Jesucristo, cuando usted tome esas 5 piedritas que ya se las he mencionado, cuando usted tome esa, agarre, ¿no?, la honda en su mano, que usted vaya con esa seguridad, con esa confianza, no en su nombre, no en su propio nombre, sino en esa confianza que Jesucristo da. Entonces sí, querido hermano, entonces sí se puede usted dirigir a ese gigante, dirigir a ese filisteo, dirigirse a ese Goliat que está impidiendo que usted sea un auténtico cristiano católico. Pero de repente usted se dirá, bueno, ¿y quién será mi gigante en mí? Quizás de repente ese gigante puede ser el licor. De repente el licor es como un gigante que cuando yo empiezo no es que yo tomé una copa, sino esa copa, ese licor, esas copas, esas cervezas me toman a mí. Y es ese gigante que usted no puede destruir y usted no puede de una forma u otra caminar en victoria como los hijos de Dios. Queridos hermanos, de una forma u otra es a lo que el Señor le está haciendo ver ese gigante que de una forma u otra quiere destruir su vida. Pero agarre estas 5 piedritas y empiece a confiar en el Señor, agarre esa seguridad, ese bastón, el bastón de Dios, y ponga todo ello en el morral de su corazón. Bueno, vamos a ir a un breve corte, no le cambie, pero recuerde, es tiempo de evangelizar. Si me alejo de ti, es tiempo de evangelizar. Es tiempo. Qué gozo, qué alegría que sigue aquí en su programa Tiempo de Evangelizar, pues se encuentra en esta bendita señal de María Visión, que proclama el nombre de Jesucristo a todos los confines de la tierra. Si usted nos acaba de sintonizar,
Estamos tratando este tema, vence a tu Goliat. Y de repente, ¿cuál es ese Goliat? ¿Cuál es ese gigante? Así como David se enfrentó a ese gigante, a ese filisteo. ¿Cuál es ese gigante en tu vida? Quizás de repente tú que eres un hombre casado y de repente ese gigante es el adulterio. Y de repente ver ese gigante en tu vida, ¿no? Con las diferentes mujeres con las cuales estás engañando a tu esposa. De repente, jovencito, ¿cuál es tu gigante? ¿Cuál es tu Goliat? ¿Cuál es ese filisteo que no te deja que lleves una vida de ser un auténtico cristiano católico? Puede ser porque estás teniendo relaciones sexogenitales con tu novia. Querida mujer, ¿cuál es tu gigante? ¿Las novelas? ¿Las 8 o 9 novelas al día que te quitan el tiempo, que muchas veces hasta la comida se te ha olvidado hacer? ¿Cuál es ese gigante? A ti que nos estás viendo en este momento, que te llamas católico, pero confías más en los brujos, en los hechiceros, en la supuesta Santa Muerte, en los amuletos, en las limpias. ¿Cuál es ese gigante? Quizás ese gigante puede ser la pornografía, porque estamos llenos, saturados de videos, de películas, de pornografía. ¿Cuál es ese gigante, jovencito? ¿La droga, la marihuana, el resistol, el crack? ¿Cuál es ese gigante? Cada quien individualmente podemos saber y entender, porque yo a usted le puedo engañar, pero Dios conoce mi corazón. Y Jesús sabe cuál es ese gigante en el cual no me deja avanzar para ser un auténtico cristiano católico, para ser realmente ante los ojos, ante la mirada del Señor, que mi vida sea un perfume, como dice el profeta Ezequiel, de agradable olor. Cada quien sabemos cuál es nuestro gigante, pero quizás usted ya reconoció ese gigante, ese filisteo, ese Goliat. Pero quizás, vuelvo a repetir, así como Saúl le puso toda esa armadura a David y él no podía caminar, él se quedaba paralizado, lo que hizo mejor se la quitó. Y quizás llegarán muchos Saúles a tu vida y te están diciendo de una forma equivocadamente, ¿no? Mira, está esta propuesta. Mira, está esta solución, mira, está esta otra solución, mira, está aquí, está allá. Y quizás tú como David, supuestamente ya con esa protección, con esa armadura que el mundo te ha propuesto, los amigos, los medios de comunicación, las revistas, y tú como David no puedes andar, no puedes caminar, te has quedado estancado. Pero ¿qué es lo que hace David? Se quita toda esa armadura. Agarra, vuelvo a repetir, ese bastón, esa confianza en el poder de Dios, esa seguridad de los hijos de Dios, donde junta esas 5 piedritas pulidas. Y por eso la Santísima Virgen María, ¿no? Si usted nos acaba de sintonizar, la repito: primera piedrita, la oración; segunda piedrita, palabra de Dios; tercera piedrita, confesión mensual; cuarta piedrita, Eucaristía; 5 piedritas, ayuno. Y así como David juntó esas 5 piedritas y las puso en su morral, usted tome estas 5 piedritas que la Santísima Virgen María nos está proponiendo para vencer a nuestro Goliat y póngalas en el fondo de su corazón. Y así como David, que se dirigió hacia el filisteo con la honda en la mano, con la confianza en Dios, en el nombre de Jesucristo, no en su nombre, con esa seguridad, y vaya a destruir ese gigante, vaya a destruir en el nombre de Cristo esa pornografía, vaya a destruir en el nombre de Cristo, a quitar ese adulterio, ese alcoholismo, esa droga, esa brujería, ese chisme que como muchas veces nos encanta criticar, murmurar y poner por los suelos la reputación de los demás. Sea cual sea el gigante, quizás no lo he mencionado, su gigante con el cual usted está luchando, pero déjeme decirle que sea cual sea el gigante, ante el nombre de Jesucristo, esos gigantes caen. Y miren lo que dice ahí mismo la bendita palabra de Dios, ahí mismo en el libro de Samuel capítulo 1, pero en el, capítulo 17, pero en el versículo 45. Y dice la palabra de Dios así: David le respondió, ya cuando estaba de una forma u otra dialogando con el gigante, con el Goliat, con el filisteo. David le respondió: tú vienes contra mí
con espada, lanza y jabalina. Pero yo voy contra ti en el nombre del Señor Todopoderoso, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien tú has desafiado. Palabra de Dios. Querido hermano, quizás allá los amigos, los medios de comunicación, cuando vienen de una forma u otra a aterrarte mediante ese gigante, hoy tú dile, así como David le dijo él, tú vienes a mí con espada, con lanza, con jabalina. Quizás de repente esos enemigos, ese gigante, tú dile, tú vienes a atacar mi vida espiritual, tú vienes a destruirme, tú vienes para que yo me quede estancado, proponiéndome, ofreciéndome el alcohol, la droga, la pornografía, el adulterio, la superstición, los chismes, tantas situaciones. Pero tú, en el nombre del Señor, dile al enemigo, dile a ese Goliat, dile a ese gigante, dile al mundo, dile a la carne, tú vienes con todo ello, pero yo vengo con el nombre que está sobre todo nombre, el nombre poderoso de Yahvé, el nombre Dios de los ejércitos. No vas con un Dios con D minúscula como le hemos dicho anteriormente, vas con este Dios poderoso, con este Dios glorioso, con el Dios con una D mayúscula. Y en el nombre de Jesucristo, querido hermano, Él te dará la gracia con esa seguridad, con esa confianza que Dios ha puesto en ti de vencer a tu Goliat y de decirle a tus amantes, ¿sabes qué? Yo tengo una esposa, yo la amo y yo quiero llevar ya una vida diferente. Decirle a los amigos, ¿sabes qué? Para ser hombre ya no necesito emborracharme, para ser hombre no necesito usar marihuana, para ser hombre ya no tengo que meterme a la pandilla. Tu jovencita empieza a decirle a ese gigante, a ese novio, ¿sabes qué? O a partir de hoy, si tú me amas, empecemos a vivir un noviazgo de castidad, de pureza, empecemos una segunda virginidad. Hoy es tiempo que el cristiano católico empiece a ir en el nombre que está sobre todo nombre, en el nombre de Dios Todopoderoso. Y empecemos de una forma u otra, queridos hermanos, la iglesia católica, la iglesia que eres tú y yo, cristiano católico, a levantarte en el nombre de Jesucristo, a tomar las herramientas que nuestra iglesia católica nos está proponiendo, a levantar esa seguridad en el nombre del Señor, a tomar ese bastón de los hijos de Dios, a tomar estas 5 piedritas que de una forma u otra podamos ir en el nombre de Dios Todopoderoso a destruir ese gigante, ese Goliat. Es tiempo que la iglesia católica, el cristiano católico resplandezca, como dice San Pablo. Estamos llamados a vivir un desfile de victoria, pero de una forma u otra, mientras usted y yo estemos estancados, estemos buscando falsas armaduras, falsas confianzas en las criaturas y no en el Creador, usted y yo no podremos avanzar en ese desfile de victoria, en ese desfile glorioso, en ese desfile que el cristiano católico tiene que ir. Por eso el Papa Francisco ha declarado año de la misericordia, año de la gracia, año del perdón, año para que en el nombre de Jesucristo, en el nombre que está sobre todo nombre, usted y yo podamos destruir ese gigante que no le deja caminar. Ese gigante que de una forma u otra usted se encuentra paralizado en el mismo hoyo, en el mismo laberinto, en la misma esclavitud, en la misma depresión, en la misma soledad. Querido hermano, por eso el Señor, como decía el Salmo que meditamos al principio, en el Salmo 56, versículos del 3 al 4, los adversarios vienen a atacarme día y noche y empieza un temor, pero yo confío en ti, yo me refugio en ti. Querido hermano, es tiempo de confiar en nuestro Señor. Y mire, vayamos al libro de Isaías. En el libro de Isaías, en el capítulo 41, versículos del 10 al 11, la palabra de Dios nos dice de esta manera. Isaías 41, del 10 al 11, y dice así: no temas, pues yo estoy contigo. No te angusties, pues yo soy tu Dios. Yo te fortalezco y te ayudo y te sostengo con mi brazo victorioso. Mira cómo se avergüenzan y sonrojan
los que se enfurecen contra ti. Cómo son aniquilados y perecen los que te llevan a juicio. Palabra de Dios. Queridos hermanos, qué hermosa la palabra de Dios. El profeta Isaías dice: no temas. A ti que estás luchando, queriendo por años combatir, derribar ese filisteo, ese gigante, ese Goliat, y el miedo te ha paralizado, la desesperanza. Hoy el Señor te dice: no temas. Hoy te llama por tu nombre y te dice: no temas, pues yo estoy contigo. Pues yo estoy contigo. Es el Señor que está ahí junto a ti. Que de repente ves ese gigante y te ves así como un enanito, un chaparrito. Te ves de una forma u otra, tu dignidad muy pequeña cuando ves a aquel gigante. Pero el Señor te repite: no temas, yo estoy contigo. No te angusties. Sé que al ver ese gigante inmenso nos angustiamos. Sé que al ver mi debilidad, mi fragilidad de decir yo nunca lo voy a poder lograr. Yo quizás nací para ser un esclavo. Yo quizás nací para vivir en la depresión. Yo quizás viví para tener una vida sin razón, sin sentido. Y esa angustia llega y aún nos apachurra más y más. Pero el Señor te repite: no temas, yo estoy contigo. No te angusties, pues yo soy tu Dios. Él es tu Dios. Aunque usted y yo, mi querido hermano, muchas veces le hemos negado. Aunque usted y yo, Pedro le negó 3 veces. Quizás usted y yo le negamos 20, 30 veces al día. A pesar de ello, el Señor te dice: yo soy tu Dios. No temas. Primera palabra: no temas. Segunda palabra: yo estoy contigo. Tercera palabra: no te angusties, mi pequeño. No te angusties, mi pequeña. Yo soy tu Dios. Cuando muchas veces por nuestra forma de vivir, nuestro mal testimonio, el Señor se debería de avergonzar de nosotros, pero más sin embargo te dice: yo soy tu Dios. No temas, yo estoy contigo. No te angusties, yo soy tu Dios. Yo te fortalezco, Señor, yo no puedo. Señor, mira cómo la droga me pide. Mira, Señor, cómo de una forma u otra, con esta amante que tengo ya tantos años, yo no puedo. Mira, Señor, qué débil soy ante la pornografía. Mira, Señor, qué débil soy cuando de repente veo ahí la infinidad de botellas de cerveza. Mira, Señor, qué débil, qué frágil soy cuando de repente estoy con mis amigas y de repente la lengua siento que se me quiere salir porque empieza a querer murmurar, empieza a querer criticar. Oh Señor, tú sabes qué débil soy, qué frágil soy cuando de repente he sido un tranza de primera, cuando de repente ya incluso me dicen en la colonia que yo tengo chicle porque todo se me pega, que tengo imán en las manos porque todo se me pega. Soy frágil. Pero ¿qué te dice el Señor? Yo te fortalezco. No es con tu fuerza. Te dice: a ti no es con mi fuerza, es con mi fuerza, querido hijo, te dice Papá Dios. Es con mi gracia, querido hijo. Eres frágil, pero sabes que yo soy tu fortaleza. Yo no puedo, Señor, yo no puedo. Pero ahí mismo el Señor te dice: yo te fortalezco y te ayudo. Yo te ayudo. Fíjense qué hermoso tenemos esa ayuda maravillosa de ese Dios que ha creado cielos y tierra. Te está diciendo hoy por medio de su palabra: yo te ayudo. Por más grande que sea ese gigante, por tus fuerzas que estén tiradas, quizás tu debilidad, tu fragilidad, en esa desesperación de decir: yo no puedo, yo te ayudo, yo te ayudo. Y mire qué hermoso, nos fortalece, nos ayuda y dice: yo te sostengo. Cuando de repente vamos quizás aún como David dirigiéndonos al filisteo y de repente decimos: ya no puedo más, ya no puedo más, pero su palabra dice: yo te sostengo. Y mire qué hermoso: yo te sostengo con mi brazo victorioso. En el nombre de Dios tendrás la victoria. Querido hermano, no le cambie. Vamos a ir a un breve corte, pero recuerde, es tiempo de evangelizar.
Queridos hermanos, qué gozo, qué alegría que se encuentra y sigue aquí con nosotros en este programa Tiempo de Evangelizar. Si usted nos acaba de sintonizar, está en esta bendita señal de María Visión y estamos tratando este tema: vence a tu Goliat. Vence a ese Goliat, a ese gigante, a ese filisteo que no deja que de una forma u otra usted vaya caminando en ese desfile, que dice San Pablo, en ese desfile de victoria. Y antes de ir al corte, meditando la palabra en el libro de Isaías, vemos cómo de una forma u otra la palabra de Dios nos invita y decía: yo te sostengo. Cuando has empezado la lucha y de repente sientes flaquear, sientes tirar la toalla, como decimos, ya no quieres seguir porque se te han acabado tus fuerzas, repito lo que decía: yo te fortalezco, yo te ayudo, ya no puedo más, Señor, estoy débil, estoy frágil. El Señor viene y dice que Él te sostiene con su brazo victorioso, y la victoria la vas a tener en el nombre del Señor. Que vuelvo a repetir, como David le dijo al gigante: tú vienes con jabalina, tú vienes con espada, tú vienes con arma. Y así usted dígale a ese gigante, a ese muro: tú vienes con impureza, tú vienes por medio de la mentira, tú vienes por medio del odio, del rencor, de los amuletos, pero yo voy en el nombre que está sobre todo nombre, yo voy en el nombre de Dios Todopoderoso, el Señor de los ejércitos. Y su palabra, una vez más, repito, te dice: no temas, yo estoy contigo, no te angusties, yo soy tu Dios, yo te fortalezco, yo te ayudo, yo te sostengo con mi brazo victorioso. Qué hermosas son las promesas del Señor, qué hermosa es la palabra del Señor, que son palabras que van dirigidas a ti y a mí cuando vemos a ese gigante imposible de vencer, imposible de derrotar, imposible de que este gigante se venga abajo y usted empiece a caminar en una vida de victoria. Y por eso dice: mira cómo se avergüenzan y sonrojan los que se enfurecen contra ti, cómo son aniquilados y perecen los que te llevan a juicio. Y querido hermano, quizás aquel amigo se va a enfurecer porque ya no querrás emborracharte con él. De repente aquella amante se va a enfurecer contigo porque ya no quieres ser su amante. Aquellos amigos de la pandilla, cuando tú le dices: yo ya no quiero estar en la pandilla, ya no quiero usar droga. Cuando la chica le dice al novio: yo ya no quiero tener intimidad contigo porque no estamos casados. Cuando el brujo venga a visitarte: yo ya no quiero tus brujerías. Se van a enfurecer contra ti. Pero la palabra de Dios, agarra estas 5 piedritas, agarra toda la armadura que la iglesia nos propone. En carta a los Efesios, ahí está muy explicado en el capítulo 6. Usted medite parte por parte y realmente en el nombre de Jesús, ese gigante, esos adversarios serán aniquilados, perecerán y ese gigante caerá. Entonces usted, como cristiano católico, empezará a vivir una vida de victoria. Porque muchas veces, queridos hermanos, quizás de repente estamos en esa estatura muy pequeña en el ámbito espiritual y pensamos que yo no puedo llevar una vida de victoria, que yo no puedo derrotar a ese gigante. Perdón. Pero es la palabra de Dios, es la palabra de Dios, no es la palabra de Rubén García, es la palabra del Señor que te impulsa, que te invita a confiar en su palabra. Y vayamos al Salmo 31, versículos del 20 al 22. Y dice la palabra de Dios así: qué grande es tu bondad, Señor. Tú la reservas para los que te respetan y la ejerces en presencia de todos con los que se refugian en ti. Al amparo de tu presencia los ocultas de las intrigas de los hombres. Bajo la tienda los proteges de las lenguas murmuradoras. Bendito sea el Señor. Él me mostró su amor en el momento del peligro. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Qué hermoso es el salmista. Él lo decía porque él lo experimentaba, era esa confianza en el Señor. Pero el salmista, al dejar plasmado estos salmos
te está invitando a que tengas esa misma confianza. Por eso decir, primeramente, reconocer qué grande es tu bondad, Señor. Tu bondad es más grande que mi gigante, que mis obstáculos, que mi debilidad, que mi fragilidad, aún que mi propio pecado. Es más grande tu bondad, Señor, tu grandeza. Tú la reservas. Fíjense nomás, tú las reservas para los que te respeten y las ejerces en presencia de todos los que se refugian en ti. Sea cual sea tu necesidad, querido hermano, refúgiate en el Señor. Refúgiate en ese dulce refugio. Refúgiate en el costado de sus llagas. Dile, Señor, escóndeme en tus benditas llagas. Yo quiero refugiarme en ti, Señor, al amparo de tu presencia, no al amparo de lo que te propone el mundo, no al amparo de lo que te propone el enemigo mediante las supersticiones, sino al amparo de tu presencia. Al amparo de tu presencia me siento seguro, Señor. Al amparo de tu presencia me siento grande en tu nombre. Al amparo de tu presencia me siento fortalecido, me siento sostenido, me siento protegido, me siento perdonado, me siento fuerte, me siento entusiasta, me siento con ganas de seguir bajo el amparo de tu presencia. Los ocultas de las intrigas de los hombres, cuando de repente pide al Señor, calla esas lenguas que intrigan mi vida, porque ya no quiero ser un trabajador deshonesto, ya no quiero cometer fraudes en la empresa, ya no quiero hacer negocios chuecos, turbios. Y de repente esas lenguas, esas personas vendrán a ponerte en mal y a disparar las intrigas. Protégenos de las lenguas murmuradoras. Esa amante quizás te amenazará y le dirá, hoy le voy a decir a tu esposa nuestra vida de amantes. Pídele al Señor la gracia. Hace poco en un retiro, un señor que se me decía, tengo medio año que tuve una experiencia con Cristo. Medio año en el que el Señor me dio la gracia de dejar la droga, el alcohol y de dejar a mi amante. Pero de repente eran noches enteras donde yo no podía dormir y donde venía esa duda, ¿qué tal si la amante viene y le dice a mi esposa lo pasado? Su esposa ya había tenido un encuentro con Jesús. Él se puso mucho en oración y le pidió al Señor, Señor, permíteme, dame la gracia, Señor, de confesarle a mi esposa esta situación de adulterio. Dame la gracia, Señor, para cuando venga la amante a quererle decir, a destruir, hacer ese obstáculo para yo volver a serle fiel a mi esposa y los dos, ya que ella ha experimentado el amor de Jesucristo, para hoy los dos caminemos en esa vida de santidad dentro del matrimonio. Y él dice que un día, tanto pedirle al Señor un día, antes de acostarse, la esposa le dijo, dime la verdad. En tu vida de pecado anteriormente, antes de conocer a Jesucristo, me fuiste infiel. Y este hombre era la señal, la oportunidad que le estaba pidiendo ya por día atrás en oración al Señor. Y él le dijo la verdad. Él lloró, claro que ella lloró porque le dolió, pero ella dijo, el Señor me ha perdonado a mí tanto cuando vine a los pies de Cristo, que yo también, con la gracia del Señor, te perdonaré, porque si Cristo te ha perdonado, yo te perdono esas infidelidades. Por lo tanto, en ese acto de descubrir este esposo, pero que antes de ello él estuvo mucho en oración, cuando él ya le dijo a la esposa la verdad del pasado, y el pasado es pasado, para poder prevenir que la amante viniera y le dijera, y cuando el día de mañana ella supuestamente pudiera venir a hablar o a decirle a la esposa que ella era la amante, que la esposa anticipadamente ella ya lo sabría, y haberle dicho, mi esposo, el adúltero, él murió.
a esa vida de pecado, a esa vida de pasado, a ese gigante que él pensaba que no podía destruir, a ese gigante a ese Goliat que pensaba que nunca lo podía derribar, el adulterio. Pero cuando él vino a los pies de Cristo, recibió esa gracia y empezó a confiar como David en ese bastón, en esa confianza de Dios. Empezó a juntar estas 5 piedritas: palabra de Dios, oración, confesión mensual, ayuno, Eucaristía, y las empezó a depositar en el morral de su corazón. Y entonces, de una forma u otra, de ese hombre que usted me viene a hablar, él murió en ese retiro al pecado. Él murió al adulterio, él murió a la infidelidad. Hoy el hombre que está a mi lado es un hombre nuevo, un hombre diferente. Y así podemos callar las lenguas de la murmuración, las lenguas que están murmurando. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor, dice el salmista. Hoy alaba al Señor. Hoy alábalo porque Él te dice, como decía en Isaías: no temas, yo estoy contigo, no te angusties, yo soy tu Dios, yo te fortalezco, yo te ayudo, yo te sostengo con mi brazo victorioso. Hoy por todo ello lo que el Señor quiere hacer en tu vida, hoy dile al Señor: qué grande es tu amor, bendito seas, Señor. Bendito sea el nombre del Señor, qué grande es tu bondad, qué grande es tu misericordia. Él me mostró su amor en el momento del peligro. Él me mostró su amor en el momento del peligro. Predicando en un lugar en la República, me contaban el testimonio de una familia que tristemente por esa carretera pasan muy pocos carros porque salen secuestradores, salen sicarios, salen gente asesina para robarles el carro, dinero y matarlos. Y contaban que son varias bandas y de repente quizás alguien los puede agarrar en la primera parte de aquella carretera solitaria, o quizás de repente, si los primeros no agarran a esta familia, la secuestran, la roban, puede ser la segunda, delincuentes, banda criminal que está más delante. Y dice que esta familia no sabían realmente la peligrosidad en esa carretera. Y dicen que ellos se cubrieron en oración y pidieron que la sangre de Jesús cubriera su familia, cubriera las carreteras, los lugares a pasar. Cuentan ellos, me contaban de este testimonio, que cuando ellos iban ya, supuestamente la primera banda ya había pasado, y cuando pasan en el segundo, donde está la banda criminal, la segunda, y salen estos con pistolas grandes y demás, pero cuando de repente ellos empiezan a orar mentalmente, pero ellos ven, esta familia ve a esos hombres que de repente cambian su rostro y empiezan a decir: ellos ya los golpearon, ellos vienen llenos de sangre, ellos ya están a punto de morir, vámonos. Y huyeron. Después cayeron a la cuenta que como ellos se protegieron con la sangre de Jesús, cuando estos delincuentes los veían, pensaban que la banda criminal que los atacaba a muchas personas en el primer puesto de la carretera. Cuando ellos los vieron, porque ellos, ¿qué es lo que vieron? Quizás la familia veía, ellos no veían nada, pero la familia, estos delincuentes, ¿qué es lo que vieron? Los vieron llenos de sangre, por eso dijeron: no, a estos ya les dieron un balazo, están a punto de morir, huyamos, corramos. Y después cayeron en cuenta que era la sangre de Jesús. En cada momento usted, cuando salga a la calle, a su trabajo, persínese y diga: que la sangre de Jesucristo me cubra de los pies a la cabeza, que la sangre de Jesús me cubra en este viaje, que la sangre de Jesús cubra este avión, cubra a quien lo va dirigiendo. Por eso dice el salmista: bendito sea el Señor, Él me mostró su amor en el momento del peligro. Yo recuerdo que en una ocasión iba y de repente me salió un perro, ¿no? Y ese perro venía en el aire y de repente lo único que yo alcancé a voltear y de reojo lo único que dije: sangre de Cristo Jesús, cúbreme. Querido hermano, déjeme decirle, mire, como en cámara lenta el perro retrocedió hacia la parte de atrás.
Por eso en el momento del peligro, usted clame la sangre de Jesús. Oh Señor, que tu sangre preciosa me cubra de los pies a la cabeza. En una ocasión recuerdo yendo con mi papá, él venía un poco tomado tiempo atrás, y recuerdo que se pasó un semáforo en rojo y por una así tuvimos un accidente, y de repente lo único que vino a mi mente: sangre de Cristo Jesús, cúbrenos. Y no cabe duda que en ese momento el amor del Señor nos cubre. En ese momento, cuando venga una vez más ese gigante a querer aterrorizarte, entonces tú clama la sangre de Jesús. Toma las herramientas que el Señor ha dispuesto en su bendita Iglesia Católica, y entonces sí, confiado hermano cristiano católico, vayamos como David a enfrentar en el nombre que está sobre todo nombre a ese gigante, a ese Goliat, y usted empieza a vivir una vida de victoria, de paz y de gozo. Bueno, querido hermano, el Señor le ama mucho y recuerde, sus promesas son para usted. Bueno, el tiempo en televisión se va muy rápido, pero seguimos aquí en comunicación. Pero recuerde, vaya donde vaya, es tiempo de evangelizar. El Señor les bendiga. Simplemente es tiempo